Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El fin de semana pasado se anunció un nuevo pacto entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Se trata de un acuerdo sumamente revelador, de mucha importancia, porque de alguna manera indica hacia dónde es que se dirigen los Estados Unidos, cómo es que Estados Unidos se está preparando para dar la batalla frente al desafío que para su hegemonía mundial representa la República Popular China. Y tiene particularmente alta significación en lo que tiene que ver con Europa y la visión de la actual administración estadounidense con respecto a este bloque de países. Yo quiero reseñar una información que sobre este pacto se publicó en el periódico The Guardian de Londres y en el que se reseña lo que se acordó. En el año 2016, déjenme decirles, antes de la reseña de la información, Francia y Australia habían firmado un acuerdo para la construcción, la fabricación de submarinos con tecnología francesa por un valor de 90.000 millones de dólares. En ese acuerdo que se anunció, el pacto de alianza que se anunció y del que forman parte Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, hay un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Australia para construir esos submarinos con tecnología estadounidense. Serían submarinos de propulsión nuclear, aunque dotados de armamentos, de misiles convencionales, pero de alta tecnología, porque Australia es parte del acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Australia ha sido un país contrario al desarrollo y uso de las armas nucleares. Pero este acuerdo incluye la fabricación de esos submarinos con propulsión atómica. Habría que ver cómo se manejaría esa parte, porque los reactores para esos submarinos probablemente se fabriquen, no implique la transmisión, la cesión de tecnología nuclear a Australia, sino que esa parte la asumiría Estados Unidos. Pero ese es un aspecto que habría que ver realmente cómo es que va a funcionar, porque eso no se ha explicado todavía. Lo que sí ha provocado esto es una tremenda reacción por parte de Francia, que incluso llamó a consulta a sus embajadores en Australia y Estados Unidos. Cuando se hace una consulta de este tipo, cuando tú llamas a tus embajadores, es porque se ha producido una situación sumamente delicada, sumamente complicada, que amerita de una consulta especial para poder entender algunas cosas. Es un gesto de desaprobación, es un gesto de disgusto. Normalmente se produce eso cuando hay situaciones que
incomodan a los estados. Y eso lo que pone en evidencia es el enojo por parte de Francia, que ha sido despojada de un acuerdo, de un contrato multimillonario, un contrato que se firmó y se enteró de que eso de que Australia había decidido la rescisión una hora antes de que se hiciera formal anuncio en las tres capitales, Estados Unidos, Canberra y Londres, para anunciar lo que se entendía que era un acuerdo trascendental y con el que se persigue actuar en la región Indo-Pacífico con el objetivo de contener el avance de China. Fundamentalmente está concebido para servir de contrapeso a lo que ellos denominan el expansionismo chino y al interés de imponer restricciones a la libre circulación de buques en esa zona en donde Pekín está estableciendo incluso algunas islas artificiales y está fortaleciendo su presencia militar. Una zona muy sensible, una zona de amplio tráfico de buques por donde se mueve una carga importante de toda la que circula a nivel del planeta y que China pretende tener un control estricto, incluso adoptando decisiones que declara mar territorial algunas zonas que se entiende que son parte de ese espacio que no está sometido a la soberanía de ningún estado y por el cual hay una absoluta libertad de tránsito. Entonces yo quiero subrayar, para de alguna manera reflejar el alcance de lo que se decidió, cuál ha sido la reacción de Francia y también de altos ejecutivos de la Unión Europea frente a este anuncio que se ha hecho, que reitero, es altamente significativo y creo que esta información ayuda a entender lo que hay detrás de todo esto, que, insisto, es una cuestión trascendental. Bueno, pues la información dice lo siguiente: Francia ha expresado su furia por la sorpresiva decisión de Australia de descartar un enorme acuerdo de submarinos a favor de submarinos de propulsión nuclear de Estados Unidos, describiéndolo como una puñalada por la espalda de Canberra y una tensión en su relación amistosa con Washington. Es realmente una puñalada por la espalda. Habíamos establecido una relación de confianza con Australia. Esta confianza ha sido traicionada, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en la Radio France. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, exministro español, también expresó su decepción revelando que solo se enteró de la nueva alianza a través de los medios de comunicación. Estamos hablando de que Europa se enteró de esa nueva alianza por los medios de comunicación. Hay que prestarle atención a eso. Esta alianza nos la acaban de dar a conocer y ni siquiera nos consultaron. Como altos representantes de seguridad no estaba al tanto y supongo que un acuerdo de tal naturaleza no se consultó, no se concretó de la noche a la mañana. Creo que se habría trabajado durante bastante tiempo. Lamentamos no haber sido informados, no haber sido parte
de estas conversaciones. Dijo Borrell, no fuimos incluidos, no éramos parte integral de esto. Está hablando un hombre que es un alto ejecutivo, como acabamos de ver, de la Unión Europea, que se queja de un trato que le están dando a un socio europeo que es Francia, pero al mismo tiempo también a la Unión Europea, que no se le informó absolutamente nada de esto. Estamos hablando de aliados que están muy, pero muy disgustados, muy inconformes con una decisión de este tipo. Yo quiero seguir la reseña de esta información después de una pequeña pausa, porque me parece, insisto, en que la información contiene datos que nos ayudan a entender qué es lo que hay detrás de ese anuncio trascendental. Volvemos en un momentito. La información que comencé a reseñar en el segmento anterior continúa diciendo: el anuncio de un pacto de defensa de Estados Unidos, Reino Unido y Australia trajo un final abrupto e inesperado al contrato de submarinos de Francia por 90.000 millones de dólares con Australia, firmado en el 2016. Es un revés para el presidente francés Emmanuel Macron, no solo en términos financieros, sino también para la diplomacia francesa, que había trabajado durante años para asegurar la asociación con Australia y fortalecer su presencia estratégica en la región del Indo-Pacífico. Le Drian dijo: hoy estoy muy enojado y amargado. Ese es el ministro de Relaciones Exteriores francés. Esto no es algo que los aliados se hagan entre sí. Y añadió: esta decisión unilateral, repentina e imprevisible recuerda mucho lo que haría Trump. Cuando los periodistas le preguntaron si París había sido engañada por Washington por lo que Le Drian una vez llamó un contrato del siglo para los astilleros navales de Francia, el ministro respondió: su análisis de la situación es más o menos correcto. O sea, que se trató, según su visión, de un engaño por parte de Estados Unidos. La medida de Estados Unidos, Reino Unido y Australia subraya las crecientes preocupaciones por la influencia de China en la región del Indo-Pacífico, donde Francia también busca proteger sus intereses, que incluyen los territorios de ultramar, de Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa. Francia es, este es un dato interesante, Francia es el único país europeo con presencia en la región, con cerca de 2 millones de ciudadanos franceses y más de 7.000 efectivos. Le Drian dijo que Francia y sus aliados, más adelante vamos a ver por qué, si un aliado como Francia tiene presencia en esa zona que se declara vital, de alto interés para los que acaban de anunciar el pacto, o sea, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, ¿por qué dejan fuera a Francia? ¿Qué necesidad hay de eso? Esa es una pregunta clave. Le Drian dijo que Francia y sus aliados habían estado trabajando en una política del Indo-Pacífico coherente y estructurada frente al creciente poder regional de Beijing. O sea que Francia realmente comparte los objetivos de esa alianza tripartita que se anunció. Habíamos estado discutiendo con los Estados Unidos recientemente
Y aquí viene esta ruptura, dijo Le Drian, calificándolo de un abuso de confianza. Necesitaremos aclaraciones. Tenemos contratos. Los australianos deben decirnos cómo piensan salir de ellos. Si son contratos ya firmados, ¿cómo es que tú lo vas a derogar? La ministra de Defensa francesa, Florence Parly, calificó el cambio radical de Australia como una muy mala noticia con respecto al cumplimiento de la palabra, y agregó que Francia tiene los ojos lúcidos en cuanto a cómo Estados Unidos trata a sus aliados. Ojo con eso. En términos de geopolítica y relaciones internacionales, es algo serio, dijo el jueves la radio RFI, Radio France. Ambos ministros aparecieron en televisión y radio en Francia el jueves por la mañana después de emitir un comunicado enojado durante la noche. En su declaración conjunta, los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Francia condenaron la medida como contraria a la letra y el espíritu de la cooperación entre Francia y Australia. Tuvieron duras palabras para Washington diciendo, y aquí se cita entre comillas, la decisión estadounidense que lleva a la exclusión de un aliado y socio europeo como Francia en una asociación crucial con Australia, en un momento en que nos enfrentamos a desafíos sin precedentes en la región Indo-Pacífico, sea sobre nuestros valores o el respeto por el multilateralismo basado en el Estado de Derecho, indica una falta de coherencia que Francia solo puede notar y lamentar. Parly y Le Drian denunciaron el movimiento lamentable de Canberra, diciendo que subrayó la necesidad de reforzar una autonomía estratégica europea. O sea que la respuesta a todo esto debe ser eso, una autonomía estratégica europea, que eso lo que pone de manifiesto es cuán necesaria es esa autonomía estratégica. No hay otra forma creíble de defender nuestros intereses y nuestros valores en el mundo, incluido el Índico-Pacífico, dijeron. Biden, en un intento de aplacar a París, dijo que Francia era un socio aliado clave de la región Asia-Pacífico. Macron ha dicho, esto es esencial para entender todo esto, Macron ha dicho repetidamente que Europa necesita desarrollar sus propias capacidades estratégicas y de defensa para depender menos de Estados Unidos. Y nosotros aquí hemos hablado un poco sobre esa posición francesa, que en cierta medida también comparte Alemania, aunque Alemania, como uno de los líderes de la Unión Europea frente a esto, maneja este asunto con mucha delicadeza. Pero ese es un punto de vista creciente en Europa. Eso de la necesidad de una independencia de la Unión Europea de Estados Unidos en materia de seguridad. Incluso hace justamente poquito antes de que se hiciera el anuncio de esta alianza estratégica, la señora presidenta de la Comisión Europea, en el discurso sobre el estado de la Unión Europea, señora Ursula von der Leyen, que fue ministra de Defensa de Alemania, ella dijo lo siguiente: la Unión Europea
debe aprender las lecciones del abrupto final de la misión liderada por Estados Unidos en Afganistán y adquirir la voluntad política para construir su propia fuerza militar para desplegarla en futuras crisis, lo cual es coincidente con la posición francesa. Eso dijo Ursula von der Leyen, pero es una posición que viene externando cada vez con más frecuencia el señor Josep Borrell, que lo acabamos de citar, sus palabras sobre la alianza anunciada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. ¿A qué se está refiriendo la señora Ursula von der Leyen cuando dice que la lección de Afganistán debe hacer reflexionar a la Unión Europea sobre la conveniencia de independencia en materia de seguridad? Bueno, se refiere al hecho de que Estados Unidos decidió la retirada. Recuerden que en Afganistán se produjo una intervención conjunta de los países de la OTAN, naturalmente bajo el liderazgo de Estados Unidos, pero Estados Unidos decidió la retirada sin un acuerdo en cuanto a la fecha exacta con sus aliados, porque recuerden, en la fecha tope para la retirada era el 11 de septiembre. Y el gobierno de Estados Unidos adelantó, probablemente para evitar que coincidan esas dos fechas, porque tú te vas a retirar, vas a completar la retirada el mismo día que iniciaste, que se cumplían los 20 años del inicio de aquella operación. Y entonces estás haciendo coincidir esas dos fechas cuando te estás retirando sin haber conseguido los objetivos 20 años después. Esa era una asociación incómoda que Estados Unidos cometió el error de hacer. No sé si Donald Trump, que fue el que firmó el acuerdo, lo quiso así, aunque hay que recordar que lo del 11 de septiembre fue una enmienda, una especie de enmienda que hizo el gobierno de Biden, pero de todos modos el mes de septiembre no era probablemente el más indicado para eso. Y entonces, como no se le consultó a la Unión Europea, que quiso que le dieran un chancecito más para sacar a su gente y a sus aliados con mayor holgura, Estados Unidos no lo complació. Vamos a la otra pausa, volvemos en un momento. Si lo meditamos bien, el AUKUS, que es un acrónimo de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, o sea, Australia, United Kingdom y USA, Estados Unidos. Eso es un acrónimo, AUKUS. Ese bloque que se acaba de anunciar ratifica de alguna manera la política de Donald Trump hacia Europa. Recuerden ustedes que Donald Trump incitó a Gran Bretaña a dar el paso de salir de la Unión Europea. Y uno por aquí se preguntaba, bueno, pero Donald Trump se ha vuelto loco, porque si Reino Unido sale de la Unión Europea, está debilitando el bloque europeo, y el bloque europeo es un aliado. ¿Cómo es que usted está abogando por debilitar a su aliado? Pero la lógica trumpista apuntaba en una dirección diferente. Si ustedes se ponen a ver detenidamente, la Unión Europea, desde el punto de vista militar, sin Reino Unido no representa gran cosa.
no representa gran cosa. Ahí en la Unión Europea habían dos potencias nucleares, Reino Unido y Francia. Pero ¿qué pasa? Francia siempre tuvo, como se destacó en la información que acabamos de reseñar en el segmento anterior, Francia siempre se inclinó por una mayor independencia del bloque europeo en materia de seguridad. Siempre abogó porque Europa tuviera su propia fuerza militar independiente de la de Estados Unidos, que era lo que está planteando la señora von der Leyen, cuyas declaraciones acabamos también de reseñar. Ella dice, bueno, lo que nos enseña Afganistán y la retirada de allí es que nosotros necesitamos independencia en materia de seguridad, porque Estados Unidos nos impuso una fecha de salida y nosotros ahí teníamos unos intereses que proteger. Le pedimos a Estados Unidos que nos diera, que extendiera un poco más el plazo para que nosotros podamos entonces retirar nuestra fuerza y ayudar también a la gente que nos sirvió de soporte. Estados Unidos dijo que no, impuso unilateralmente la fecha. Y esa es la gran queja que tienen los europeos. Fíjense que Borrell también habla sobre eso. Ya Borrell había también planteado el tema desde hace tiempo. No es nueva la discusión. Y Francia ha sido un abanderado de esa posición. Sacar al Reino Unido es usted conseguir un aliado capaz de actuar con más nivel de resolución, asumiendo todos los riesgos que implica el desafío que representa, la contención del desafío que representa China a nivel de la región Indo-Pacífico y a nivel global como gran competidor. Y entonces lo que Estados Unidos hace es establecer nuevas alianzas para cumplir con esos objetivos. Fíjense que ya creó un bloque en el que participa también Australia, junto con India, junto con Japón. Estados Unidos es el cuarto país, sin la alianza de los cuatro, para actuar también en esa región Indo-Pacífico para contener a China. Aquí nosotros reseñamos un acuerdo entre Estados Unidos y unas 14 islas del Pacífico, también previendo la contención de China, que ha hecho, que tiene unas relaciones ahí fabulosas con esos territorios, un esfuerzo por sacar a esas islas de la influencia china, que es ahora su principal socio comercial, y como contrapartida entonces llevar a cabo una fuerte inversión para desarrollo, siguiendo la visión estadounidense. Y entonces esos son nuevas alianzas, nuevos pactos, en un contexto en el que Estados Unidos quiere producir un viraje en materia de política exterior, quiere convencer al bloque occidental de pasar a una política más agresiva con respecto a China. Y no lo ha logrado en la medida en que ellos han pretendido, porque en el mismo caso de Europa, además de que no invierten lo suficiente en lo militar y representan poco, si le quitaste a Reino Unido, solo le queda a Francia, y dentro de poco probablemente, como vamos a ver un poquito más adelante, pudiéramos estar hablando también del Frexit. Puede ser una conjetura nuestra, pero yo digo que hacia ahí apunta esto que se acaba de anunciar. Bueno, pues Europa invierte poco en materia de seguridad, y eso se entiende porque los europeos no es muy fácil tú convencerlos de una inversión mayor en lo militar cuando están reclamando medidas
para hacerle frente al deterioro de los estándares de vida. Y eso no se consigue en la medida en que la gente lo espera. Y entonces, al tiempo que no invierten lo suficiente en lo militar, resulta que cuando Estados Unidos les reclama, hay que actuar de forma más decidida para contener la influencia china. Entonces Europa reacciona defendiendo sus intereses, porque China se convirtió en el principal socio comercial. China se convirtió en el principal socio comercial de Europa. De forma individual es el principal socio comercial de Alemania, de Francia, de la mayoría de los países europeos. Y entonces ellos tienen esos intereses que quieren proteger. Estados Unidos es también, China es el segundo socio comercial de Estados Unidos después de México. Y no sacrifica eso. Entonces los europeos dicen, pero yo lo que quiero para mis empresas, cuando firman un acuerdo de inversión con China, pese a que Estados Unidos le estaba reclamando que no lo hiciera, lo que ellos dijeron, la respuesta fue, yo no quiero para mis empresas un estatus distinto al que tienen las tuyas en China. Es decir, que la Unión Europea, al tiempo que es socio, también compite con Estados Unidos y mantiene cierta independencia cuando se trata sobre todo de asuntos económicos, y por tanto no tiene ese gran nivel de resolución para actuar en lo militar como quiere Estados Unidos. Y por eso esa decisión de crear este nuevo bloque, que al propio tiempo yo entiendo que empuja a Francia hacia su salida de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden, toda Europa está sufriendo un fenómeno debilitante, que es el auge de los grupos, de los partidos de la extrema derecha, que crea en Europa un gran euroescepticismo, porque entienden que la Unión Europea tiene que ser una unión de naciones independientes, con capacidad para actuar en solitario y llegar a acuerdos. Y la Unión Europea al limitarse a la colaboración en aquellas áreas que se entienda que es de interés común, de beneficio para todos. Ese es un criterio que se ha ido expandiendo en toda Europa, al compás del auge de la extrema derecha. Uno de esos países en donde la extrema derecha ha ganado un gran espacio es precisamente Francia. Y probablemente, esa es una posibilidad real, la extrema derecha de Marine Le Pen se alce con el poder en las próximas elecciones. Las encuestas dicen que esa es una posibilidad alta, porque ha ido Marine Le Pen ganando terreno, en la medida en que Macron ha pretendido girar un poco a la derecha con la intención de contener a Marine Le Pen. Y eso ha ido teniendo el efecto contrario. Entonces es probable que esta decisión adoptada por Estados Unidos impacte en esas elecciones a favor de Marine Le Pen. Y yo creo que lo que se ha decidido no es por una cuestión de infantilismo y que desconocen esa posible consecuencia. Me parece que es algo adrede. Permítame hacer otra pausa y entonces vuelvo con este y otros temas importantes. Si Marine Le Pen se impone en las elecciones francesas del año próximo,
probablemente la Unión Europea recibirá un nuevo golpe, un golpe durísimo. Porque recuerden que Marine Le Pen llegó a plantear la salida del bloque europeo de Francia, que llegó a plantear el abandono del euro. Modificó esas posiciones porque en las elecciones pasadas ella perdió en segunda vuelta. Quedó ahí cercano de Macron, pero perdió en la segunda vuelta porque todos esos partidos pequeños, muchos de ellos de izquierda, hicieron causa común con Macron para evitar la salida de Francia del bloque europeo y del euro. Y entonces, consciente de eso, ella modificó su posición. Dejó de hablar del euro, del abandono del euro, y modificó su posición con respecto a la Unión Europea, pero haciendo hincapié en que los estados necesitaban más independencia. Algo parecido a lo que comenzó reclamando Reino Unido, porque Reino Unido quería independencia para su política migratoria. Y una de las cosas que está reclamando, cuyos planteamientos contradicen los criterios que prevalecen en la Unión Europea, es el que tiene que ver con las migraciones. Marine Le Pen, que está hablando de defender a los que son de alguna parte. Nosotros defendemos a los que somos de alguna parte. Hay otros que no son de ningún lado. De gente que viene aquí y hay una política de traer a los familiares de esos que están aquí, y nosotros definitivamente nos oponemos a eso, y además es necesario implementar una política para ir saliendo de esos, muchos de los cuales caen en la delincuencia, y hay que ir saliendo de esos indeseables. Esa es la posición de Marine Le Pen, y eso la aleja de Europa, y eso pues es de alguna manera un cuestionamiento a la Unión Europea, porque recuerden ustedes, hay una política en materia migratoria que comparten los países de la Unión y que se le ha impuesto incluso a aquellos que no están muy conformes con eso. Y entonces, de alguna manera, esa decisión es un espaldarazo, ha tenido una repercusión enorme en Francia. Y desde luego, Marine Le Pen ha agarrado eso para presentarlo como un fracaso de la diplomacia francesa, como una bofetada, como consecuencia de la incompetencia del gobierno de Macron. Y le está sacando mucho provecho a eso. Yo digo que eso no puede ser una decisión inconsciente, y que de alguna manera es decirle a Francia: mira, si tú quieres seguir jugando un rol importante, súmate al club. Súmate al club. Si Francia se suma al club, y puede ocurrir con un triunfo de Marine Le Pen, Europa desde el punto de vista militar queda prácticamente sin capacidad de iniciativa. ¿Por qué? Bueno, porque el poderío militar lo representaban esos dos países. Esa es la verdad. Y como Europa no avanza con los niveles de resolución que Estados Unidos quiere, entonces sacar los dos países más poderosos del bloque europeo tiene sentido. Y esa era la política de Donald Trump. Esa era la política de Donald Trump. Donald Trump no creía en Alianza Atlántica, porque él dice: ¿de qué Alianza Atlántica vamos a hablar si ahí los soldados lo ponemos nosotros, los recursos los ponemos nosotros, y esta gente no gasta en seguridad? Esa era la lógica de Trump, un empresario que todo lo mide en función de costo-beneficio, porque la estructura mental de Donald Trump está diseñada de esa manera. ¿Tú quieres seguridad? Invierte. Y entonces, desde el punto de vista comercial, hay un problemita, porque resulta que tú quieres ser independiente en materia comercial y hacer lo que te da la gana. Bueno,
tú entonces compites conmigo en esa materia. Déjame entonces, yo voy a apelar también al mecanismo de las sanciones para que tú entres en razón. Y Donald Trump por primera vez le aplicó sanciones económicas a sus socios europeos. Y eso no tiene otra explicación que no sea precisamente el producto de esa visión. Esa es la lógica política que está siguiendo actualmente Joe Biden. Fíjense que, bueno, cuando Donald Trump denunció el acuerdo nuclear con Irán, dice Trump, bueno, pero resulta que ustedes tienen, desde que se firmó ese acuerdo, ustedes comenzaron, Francia tenía un acuerdo para la explotación de un pozo petrolero en Irán. La compañía, la Airbus, llegó a un acuerdo para la venta de un montón de aviones. Y comenzaron a hacer los negocios. Entonces, la Unión Europea se distanció de Estados Unidos y le dijo a Irán, si tú sigues asumiendo los compromisos, nosotros te apoyamos, y el acuerdo se mantiene. Pero Irán, ¿qué es lo que quería Irán? Dice, ustedes no me van a dar lo que yo necesito, porque lo que yo necesito es quitarme de encima todo este problema. Ustedes ni siquiera van a poder cumplir lo que me están prometiendo, porque si ustedes van a vender aviones Airbus, Estados Unidos le va a dejar de suministrar los componentes, porque Airbus también tiene componentes que son de fabricación estadounidense. Ahí, desde ese punto de vista, hay una colaboración con Boeing. Y yo lo que necesito es quitarme de encima todo este asunto para yo poder tener un poco más de holgura económica, que la estoy pasando mal. Y entonces, si tú quieres caminar, si tú quieres pulsear conmigo, bueno, pues entonces vamos a competir en buena lid, como no ya vamos a tener una relación de sociedad en donde yo me sacrifico por ti en cierta medida y te doy cierta ventaja por los acuerdos que tenemos, y entonces resulta que tú andas por tu lado en esa materia y te crees independiente. Bueno, pues entonces no hay mucho que hablar. Esa era la lógica trumpista. Entonces Estados Unidos, se reitero, con Joe Biden, que criticó enorme, ustedes recordarán las críticas, y Biden diciendo, estamos de regreso otra vez. Pero eso era el Joe Biden que en el fondo, de alguna manera le pasó lo que a Obama. Porque Obama decía, Estados Unidos no tortura, y Estados Unidos tiene que salir de Afganistán y esa guerra. Y todo eso que decía era verdad. Pero cuando los estrategas se sentaron y le explicaron, mira, lo que nosotros estamos haciendo es esto, por esto, por esto, por esto. Aquí los riesgos son esto y las consecuencias pueden ser estas. Y entonces Obama dijo, no, pero espérate. Y en vez de criticar la tortura en Guantánamo, terminó felicitando a George Bush por haber torturado para conseguir información y por todo eso que él criticó. Y en cierta medida a Joe Biden ahora le está pasando eso. Fíjense, denle seguimiento y ustedes se van a dar cuenta de que en esencia, con un poco más de sobriedad, le ha seguido los pasos al trumpismo. Eso es lo que estamos viendo. Y todo esto, de alguna forma, nos dice para dónde es que va el mundo. Ahora hay que echarle en este contexto una mirada a ciertas cosas que están ocurriendo en América Latina. De eso hablaremos en el próximo segmento. Permítanme hacer una pequeña pausa.
Yo estoy convencido totalmente de que las cosas concluirán con la incorporación de Francia a ese bloque tripartito que se acaba de conformar, el denominado AUKUS. Hay algo en la historia que se le parece un poco, y es la cuádruple alianza que impulsó Lord Palmerston cuando propuso una unificación, una alianza estratégica entre Reino Unido, Francia, España y Portugal. Y eso tenía como objetivo producir cambios a lo interno en esos últimos dos países, en España y Portugal, porque Gran Bretaña no estaba conforme con el rumbo que esos dos países habían tomado. Y por tanto entendía que era importante producir, revertir esa situación. Y yo creo que es una jugada que de alguna manera trata de hacer lo mismo con Francia, solo que en este caso no se le incluye dentro de ninguna alianza, sino que se le excluye. Eso susceptible de provocar cambios internos en Francia que pueden posteriormente entonces producir esos cambios que Estados Unidos necesita para que Francia tenga posiciones diferentes y actúe en coordinación con estos países que decidieron trillar un camino en común. Así es como yo lo veo. Ese mismo Lord Palmerston, que fue el que impulsó esa cuádruple alianza, dijo la frase siguiente: Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes. Inglaterra tiene intereses permanentes. Y ese pragmatismo es el que yo creo que está guiando ahora mismo la conducta de dos viejos aliados, Reino Unido y Estados Unidos, en esta lucha que se está produciendo por la hegemonía mundial con la China continental. Es importante destacar que Europa como bloque no ha producido todavía, en el momento en el que estoy grabando este comentario, no ha producido ninguna reacción, pero indiscutiblemente que debe haber preocupación, mucha preocupación al nivel del bloque europeo, porque esa es una medida que va seriamente en su contra, porque debilita el bloque europeo, tiende a debilitar el bloque europeo y también la Alianza Atlántica de la que ha formado parte, y eso al mismo tiempo representa una continuidad de la política trumpista. Ese es un gran problema para muchos aliados de Estados Unidos, que hoy en día pues como que no saben bien a qué atenerse. Y ven algunos como a Estados Unidos como un socio poco confiable por el tratamiento que se ve que le están dando a esos aliados. Eso tiene también su repercusión. ¿Cuándo me tocará a mí? Es lo mismo, nosotros no tenemos ni amigos ni enemigos, lo que tenemos son intereses, como dijo Lord Palmerston, y eso es lo que está guiando ahora mismo la política de estos países. Bueno, pero por aquí en América Latina, el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha vuelto a insistir en su propuesta ya hecha formalmente ante los países de la CELAC en ese cumbre que se produjo en México. Allí formalmente hizo una propuesta que había esbozado como un interés de México. Ahora ya formalmente
se pretende que esa sea una política de la CELAC, que que los países latinoamericanos aboguen por una alianza con Estados Unidos tipo aquella que produjo la conversión de Europa en un bloque en la Unión Europea, un bloque de ese tipo, transformando la Organización de Estados Americanos, convirtiéndola en una herramienta democrática, participativa, que pueda ayudar a solucionar conflictos con la anuencia o a petición de las partes interesadas, de forma democrática y naturalmente estableciendo unos parámetros previamente definidos de actuación de un mecanismo de ese tipo, que con la ayuda, la colaboración de Naciones Unidas podría funcionar para proteger las democracias latinoamericanas y en lo económico entonces producir estos acuerdos. Es lo que está planteando López Obrador. Uno se preguntaría, bueno, pero si Estados Unidos se está rehaciendo sus alianzas y le está dando este trato a países nada más y nada menos que partes del bloque europeo, porque entiende que ese bloque no ayuda mucho, ¿cómo es que por aquí estamos hablando de dar paso para constituir una especie de Unión Europea en Latinoamérica? Yo creo que eso tiene sentido porque Estados Unidos necesita darle al mundo una razón por la cual arriesgarse en este forcejeo con China, porque China tiene inversiones, China compra y compra mucho, y China presta y presta sin ningún tipo de atadura política y a las tasas de interés del mercado. Invierte, presta y compra mucho, y eso lo convierte en un socio comercial con el que todo el mundo quiere tener buenas relaciones, pero además es la segunda economía del mundo. ¿Y cómo usted puede estar de espalda a la segunda economía del mundo? Y Estados Unidos tiene ahí en esa propuesta de López Obrador un terreno fértil para sembrar una alianza con un grupo de países que indiscutiblemente le pueden ayudar a acumular la fuerza que necesita. No es debilitante, porque se trata de un acuerdo de beneficio para todos. Y ahí hay países como México, que es un gran país con una gran economía, Brasil, Argentina, Perú, Chile, son grandes países. Y eso indiscutiblemente que es que tiene sus aspectos positivos. Ahora, Estados Unidos entiende, hasta ahora mismo ha entendido, y eso lo demostró en sus intentos por afianzar su posicionamiento hegemónico en el mundo, y no miró para América Latina, sino miró para aquella región, Eurasia, en donde se supone que era el territorio donde había que dar la gran batalla. El que dominara ahí, según la vieja concepción, era el que iba a dominar al mundo. Ahora eso cambia y no es Eurasia, sino el Asia-Pacífico. Ahí están las economías más dinámicas, está China liderando la zona, y entonces resulta que China está haciendo esfuerzos por tener allí el control absoluto, incluyendo la navegación por esa más que estratégica zona Indo-Pacífico, que Estados Unidos ahora con estas nuevas alianzas pretende mantener ahí influencia. La guerra no se va a decidir por las armas,
sino por la competencia comercial. Pero las armas aseguran esos posicionamientos, porque indiscutiblemente que tu presencia en un área determinada, tú la refuerzas con tu poderío militar. Tú proyectas tu poderío militar a la consecución de algunas metas en ese sentido. Ahora, López Obrador también le da a los países de Latinoamérica, le pone en sus manos una propuesta para el trato con Estados Unidos. Bueno, tú quieres que nosotros sacrifiquemos intereses nacionales. Mira lo que nosotros te proponemos a cambio. Estados Unidos para América Latina lo único que tuvo en aquellos tiempos de su lucha en Oriente Medio y en el Asia Central era una propuesta del libre comercio, pero del libre comercio según sus intereses, sin revisar ni siquiera el tema de los subsidios. Bueno, en vez del ALCA, ahora podemos proponer esto. Tú lo necesitas, nosotros también lo necesitamos. Entonces ahí tiene una propuesta que es abre la posibilidad de una cooperación que te pueda ayudar a ti también a presentarle al mundo una opción diferente de alianza en lo económico y también en materia de seguridad. Desde esa óptica, desde esa perspectiva, yo creo que la posición de López Obrador, usted puede estar o no de acuerdo con él. Hay muchas cosas de sus políticas internas que no comparto, pero en lo que tiene que ver con esto, yo creo que es una propuesta sumamente inteligente y que desde mi punto de vista pudiera ser funcional a los intereses estadounidenses. Pero de todos modos, y es yo creo algo que busca López Obrador, hay ahí una fórmula para unificar criterios por parte de todos los países latinoamericanos y una forma de también producir una respuesta colectiva a las exigencias que está haciendo Estados Unidos en las relaciones de la región con China. Bueno, tú quieres una modificación de eso. Aquí está la alternativa. Esa es una propuesta. Me parece a mí que es una propuesta inteligente y que puede ayudar, reitero, a socializar, que puede llevar a consensuar una política común. Llegamos así al final de Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.